Atado a ti. Escrito por Rosy Castaneda. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix con la autorización previa de la autora. Capítulo 23. Días después. Era el Edén mismo, el paraíso en el cielo. La felicidad de Candy solo podía ser superada por Annie o Karen, o tal vez por ninguna de ellas. Se sentía tan amada, tan bien reconfortada con el trabajo que desempeñaba. Todo era fantástico. Se levantó de la cama con aires renovados. Se dispuso a ir a la cocina en busca del desayuno que su esposo siempre le dejaba preparado desde que se enteró de que estaba encinta. En ese momento escuchó que alguien llamaba a la puerta. Se quedó extrañada y se dirigió al lugar para ver de quién se trataba. Miró por la ventana lateral izquierda antes de proceder a dar la bienvenida al visitante. Era Annie. La reconoció por el cabello y estaba acompañada por un hombre al que no veía demasiado bien debido a que estaba con la cabeza baja y un sombrero. No era Archibald porque él era mucho más alto. Abrió de inmediato. ¿Qué haces aquí a estas horas, Annie? ¿Te hacía con Karen?, preguntó con una bonita sonrisa. Dios mío, exclamó en cuanto vio que su amiga tenía un impresionante golpe en el rostro. Bajó la mirada y observó que estaba amordazada. Acto seguido se giró a ver al hombre que la acompañaba. Los ojos de él la examinaron de inmediato. Candy se llevó una mano a la boca para ocultar el horror que tenía ante ella. El bastardo acababa de llamar a su puerta. Cerró los ojos y llamó en silencio a su esposo. Luego abrió los ojos y se fijó en su amiga una vez más. La llevaba atada de manos. No le dio tiempo a observar nada más. Recibió un empujón que la llevó directo al suelo. En ese momento los recién llegados accedieron a su casa y la puerta se cerró tras de sí. Mientras Candy miraba que tenía ante sus ojos y no podía creer, aquel bastardo había sentado a Annie en una silla y le estaba atando al mueble con una cuerda. Candy se levantó y corrió para agarrar un revólver que guardaba en el aparador del salón. Neil la interceptó y le dio una fuerte bofetada que la dejó aturdida y en el suelo. En ese instante él comenzó a hablar, pero ella no podía darle sentido a sus palabras. La levantó con brusquedad y pasó a mirarla a los ojos, para luego sujetar sus manos y ponerle unas esposas. Mi dulce y buena Lady Candice, comenzó a decirle. No soy de tu propiedad, replicó. Lo eres, pequeña guerrera. Ni tu padre, ni tu tío, ni la perra de tu amiga te separarán de mí. Llevo mucho tiempo esperando esto, y solo lamento que te hayas casado porque esperaba tener tu sangre de modo natural. Ahora me obligarás a conseguirla de una forma que te hará sufrir demasiado. Él se deleitó con el miedo que veía en los ojos de Annie. No consiguió ver eso mismo en los de su presa. Sin duda su tío había enseñado bien a Lady Candice Ardley, porque ella era dura. Había comprado la información de ambas. Unos hombres lo llevaron hasta el rancho Dulce Candy. Les pagó y los despidió. Esperó pacientemente aprendiendo sus rutinas. Se contuvo a la hora de visitar a Candy, dado que si la apresaba a ella primero se sentiría la tentación de llevársela. Quería gozar plenamente de la batalla y para ello debía idear bien los pasos a dar. Deseaba también darle una lección al esposo de la rubia. Una mañana vio ingresar a Annie en los establos. Supo en ese instante que esa era la hora. Se alegró de encontrarla completamente sola. Tuvo la oportunidad perfecta para pillarla por sorpresa. La muy estúpida creyó que era su amiga y ni siquiera se dio la vuelta cuando él la sujetó desde atrás. Cuando ella se giró fue demasiado tarde. La bloqueó y le colocó las esposas. Le preguntó por su amiga, pero ella se negó a hablar, al menos al principio. Pero cuando comenzó a cortar la piel de su brazo y le dio 2 bofetadas, se dio cuenta de que estaba perdida. Iré por tu amiga, pero antes, tú pagarás por todo lo que hiciste al tratar de separarme de ella, le había dicho. Candy está casada y embarazada. Su esposo te destrozará si le haces un solo rasguño, le había respondido ella. Aunque ya lo sabía, Neil no pudo evitar enfurecer al escuchar que su trofeo había sido desflorada por otro. Candy tragó saliva. Él estaba mucho más demente de lo que recordaba. Tenía esa mirada sobre ella que también recordaba. Se giró para ver a su amiga. Su brazo derecho estaba lleno de sangre. ¿Qué le has hecho a Annie, bastardo?, inquirió con todo el odio que pudo reunir. Tenía que obtener toda la información sobre ti. Ella se negaba a hablar.
He tenido que persuadirla, pero no temas, que esto no es nada para el destino que les espera. Le acarició la mejilla y luego le dio un tirón del pelo para acercarla a él. Pasó por el lado derecho del rostro. Y ya estoy lleno de lujuria. Mi bella y dulce Candice, te han corrompido, pero yo te purificaré para que me tengas. Mataré al hijo de perra que se ha atrevido a quitarte la virtud que por derecho era mía. Lo esperaremos aquí. Luego se giró para observar a la que estaba sobre la silla. Habrías tenido la oportunidad de sobrevivir si no te hubieses entrometido aquella noche. Me golpeaste. Trataste de privarme de ella y vas a pagar tu error. Te concederé que ha sido excitante este pequeño juego, pero has perdido, perra. La miró con atención. Creo que vamos a jugar un ratito. Sí, creo que cambiaré mis planes. Te desangraré aquí mismo y luego Lady Candice y yo nos iremos. Así ese bastardo que ha osado robar lo que me pertenece sabrá a lo que se enfrenta y a lo que ha perdido a su esposa y su hijo en mis manos. Vio como Candy ponía cara de sorpresa. Querida, estoy al tanto de la vergüenza que cobijas en tus entrañas. Un salvaje, Lady Candice, un mercenario. Le dio un beso en la boca cuando terminó de hablar. La rubia había cerrado los ojos y apretado los labios con fuerza para impedir lo que él deseaba. La respuesta de Neil a su negativa fue darle un bofetón y dejarla en el suelo, lugar en el que decidió quedarse. ¿Cómo había logrado ese desgraciado atrapar a su amiga? ¿Por qué no estaba muerta como les habían informado? ¿Quién iba a darse cuenta de que ellas estaban en problemas? Candy no sabía cómo iban a lograr sobrevivir y escapar de ese infierno. Archibald Cornwell no era un hombre que se considerase confiado. Tenía una tendencia natural al ver lo peor de las personas. Sin embargo, Daniel Ligan le había inspirado pena cuando le contó sus desventuras. Decidió ayudarlo convencido de que le estaba haciendo un gran favor. Su amigo Anthony Brower, quien se había marchado de viaje y le había enviado una misiva pidiéndole que le ayudara unos días, le encomendó que lo tratase como si fuese un pez gordo al que quería pescar porque tenía la certeza de que poseía una gran fortuna. Cuando Anthony llegó antes de lo previsto y le preguntó por los asuntos del señor Ligan, Archie le develó que el susodicho tenía gente en la ciudad que podría seducirlo. Su amigo se sorprendió con esta información, dado que el señor Ligan le había dicho que se asentaría en Londres o los alrededores. Comenzaron a hablar, y cuando Archibald le comentó que los Ligan parecían un matrimonio de lo más miserable, Anthony le dijo que no estaba casado, puesto que le había hecho investigar para ver si en verdad era un hombre al que tener en cuenta a la hora de hacer negocios. Archie no comprendía los motivos para tantos embustes. Ahí se percató en que algo no estaba bien. Entonces, se destapó todo cuando tiró de un sencillo hilo y su amigo le reveló el nombre de pila. Se maldijo internamente por no haberse dado cuenta en el tiempo en que Daniel Ligan era Neil, el bastardo que perseguía a su ahora prometida y a su amiga. Él las había servido en bandeja de plata. Archie tenía muy claro que las dos jóvenes corrían un serio peligro. Aquella tarde, mientras se subía a su caballo para cabalgar hasta el campo, solo rezaba para poder llegar a tiempo. Terrence tuvo que ir al pueblo a comprar varias cosas que eran necesarias. Dado que su esposa necesitaba descansar y se negaba a seguir sus órdenes, la dejó en casa para que se sentase después de ordenar la cocina y leyese un rato, o tejiese algo para su hijo antes de ir a casa de su familia. Muy pronto la rueda de la carreta se quedó encallada en un agujero profundo. No volcó, pero le obligó a bajar de la carreta y ver qué diantre sucedía. En ese momento el viento comenzó a alzarse. Se quedó quieto, observando la visión frente a él. Una bandada de cuervos negros sobrevoló sobre su cabeza. Tras ellos, un caballo blanco pasó cerca de él. Cerró los ojos y escuchó un sonido a su derecha. Abrió los ojos y giró la cabeza para ver un poderoso tigre situado a una distancia considerable. El animal cabeceaba hacia él como si le estuviese hablando. Cerró los ojos nuevamente. Sintió algo en su interior muy poderoso. Abuelo, no soy digno de que venga a mí, pero agradezco lo que tenga que decir. Iré, le dijo al viento. Se apresuró a liberar a su caballo de la carreta. Agarró el cuchillo y la pistola que llevaba siempre consigo y subió de un salto dispuesto a seguir al tigre a todo galope. Lord Arthur White se sentía inquieto. Estaba acostumbrado a las visitas diarias que su hija le hacía desde que llegó al campo inglés. Miró su reloj de bolsillo.
Era realmente tarde. Se estaba retrasando media hora y ella era la puntualidad personificada. ¿Dónde está Candy? La pregunta de Albert hizo que le diese la cabeza a la izquierda. Estaba preguntándome lo mismo. No ha llegado todavía, ¿verdad? No, eso es muy extraño, respondió Albert con preocupación. ¿Y si ha tenido un percance y está en medio del camino sola? Iré a buscarla. Albert tuvo un mal presentimiento que esperaba que no fuese nada. Salió a toda prisa y se montó sobre su caballo para comenzar a buscar a su sobrina, quien esperaba que se hubiese quedado dormida. Terrence lo supo antes de llegar hasta donde dirigía aquel felino que corría frente a él. Sabía que tenía grandes problemas ante él y de quién provenían. Si sus ancestros habían decidido enviarle a un guía era algo realmente peligroso. No podía dejar de pensar en las palabras del padre de Candy cuando le dijo que no debían confiarse de las noticias que recibieron sobre la repentina muerte de aquel bastardo. En ese momento, Terrence juró a sus antepasados por la vida de su hijo no nacido, que si todo salía bien, visitaría a sus hermanos y les explicaría a su descendencia de dónde venían. El tigre frenó, se dio la vuelta y comenzó a cabecear. Entonces el felino comenzó a desandar sus pasos y lo dejó solo en las cercanías de su casa. Desmontó y anudó su caballo a un árbol, dado que el siguiente recorrido debía hacerlo a pie. No caminó demasiado porque los cascos de un caballo lo avisaron de que alguien se acercaba. Se escondió entre los árboles con el cuchillo en la mano. Si era un enemigo no quería disparar y delatar su posición. Miró al frente, esperando ver la identidad del jinete. Salió de detrás del tronco en cuanto lo identificó y le hizo señas para que se detuviese. El maldito que persigue a tu esposo y a mi prometida está aquí, reveló el menor de los Cornwell. Lo sé, Terrence lo supo desde que sus ancestros lo guiaron. ¿Cómo lo has sabido tú? Llegaron a Londres con falsos pretextos y me temo que, sin darme cuenta de quién era y lo que se proponía, lo he guiado hacia ellas, respondió Archie. Su rostro lucía más blanco que un papel de producto del pánico que sentía. ¿Llegaron? Una mujer de nombre Susana lo acompañaba. Ese bastardo la presentó como su esposa. Me encargaré de ella luego. Terrence apretó sus puños al recordar aquel maldito nombre a la dueña de este. Aquella arpía sentiría su ira. ¿Traes armas? Sí. Archie le enseñó el cinturón donde llevaba el revólver. Servirá. Baja del caballo y átalo. Tenemos que ver qué pasa en la casa. ¿Cómo sabes que están ahí?, preguntó Archie visiblemente preocupado. Confía en mí. Están en la casa y él las tiene a las dos. Terrence estaba seguro de lo que decía. Lo siento, desconocía su apellido. Archie vio en la obligación de disculparse por haber traído a sus vidas con tanta facilidad. No es culpa tuya. Debimos revelártelo para que estuvieras alerta. Además, si no hubiese sido tú, otro le habría dado la información. Mis hombres de Londres me enviaron un telegrama en el que me decían que él había muerto. Es más inteligente de lo que supuse y no volveré a cometer un segundo error. Negó con la cabeza al tiempo que suspiraba. El padre de Candy me avisó de que era demasiado fácil y no le hice caso. Archie no dijo nada al respecto. Siguió caminando en silencio y con los sentidos alerta. No tardaron demasiado en cruzarse con Albert, quien también iba al galope. Terrence le dio las gracias a su abuelo por mandarle refuerzos. Sentía el corazón encogido y al menos podrían hacerle frente a Daniel Ligan de una manera digna. Eran 3 frente a un desalmado y alguno quedaría en pie para salvarlas. ¿Qué sucede?, preguntó Albert desde lo alto de su caballo. Desmonta y deja atado al caballo, le ordenó Terrence. ¿Qué es lo que pasa?, preguntó impaciente el rubio. Daniel Ligan está aquí, respondió Archie. ¿Qué? Albert precisaba de más información. Desmonta y hazlo rápido, no sé el tiempo que tenemos, le ordenó Terrence, y Albert obedeció. Siguieron andando. ¿Qué hace Archie aquí? ¿Me lo explican ya?, se inquietó Albert. Daniel Ligan no estaba muerto y tengo sospechas más que razonables para creer que ese bastardo las tiene en su poder y están en mi casa. Confiemos en que todavía siguen allí. Sabía que algo malo sucedía, dijo Albert. Llegaron por un camino secundario hasta la casa y se arrastraron por el suelo para no ser vistos. Desde su posición tenían una buena vista del recinto. ¿Cuál es el plan?, preguntó Archie. Tal como yo lo veo,
Tenemos que hacerle salir y confiar en que la puntería de Albert continúe buena, dijo Terrence. Por lo general, su amigo era magnífico con las armas, pero hacía mucho que no lo había visto disparar una. Es mi sobrina la que está ahí. Hará un blanco perfecto. Es también mi esposa y su mejor amiga, Albert. Por eso te lo pregunto y necesito que seas honesto. ¿Te ves capaz de hacer un blanco limpio desde aquí? Si es con mi revólver, puedes apostar lo que desea que lo mataré de un tiro en la cabeza en cuanto tenga la ocasión de tenerlo en el punto exacto. Albert estaba muy seguro de su habilidad. Era uno de los mejores pistoleros de la región. Todos lo sabían. Me acercaré y lo haré salir. Les informó Terrence. No, tomó la palabra Archie. Tenemos al factor sorpresa de nuestro lado. Él no sabe que soy consciente de su identidad. Tampoco sabe que una de las damas es mi prometida. Será más fácil si llego a la casa y hago que abra la puerta. No tiene motivos para desconfiar de mí. Él cree que trabajo en el banco. No es mala idea, opinó Terrence. Puedo ir arrastrándome por el suelo hasta la puerta de la cocina y tratar de entrar por ahí mientras lo distraes. Albert, si cuando abra la puerta lo tienes a tiro. No hace falta que lo digas 2 veces. En cuanto lo vea disparo. Solo necesito verlo. Confía en mí. Sigo teniendo la misma puntería. Albert se negaba a entrar en pánico. Archie, ¿estás seguro de lo que haces? Podría pegarte un tiro en cuando te vea. Confiemos en que crea que puedo servirle de alguna utilidad vivo. Archie miró a los 2 hombres. Si me sucede algo, prométanme que mi familia... Siempre, Archie. Si alguno cae, el resto se ocupa de su familia. No tengas la menor duda de que así será. Le señaló Terrence, al tiempo que Albert afirmaba tajante con la cabeza. Bien, deséenme suerte. Que los dioses estén también contigo, le susurró en la oreja a Terrence. Archie se dispuso a ir hacia las casas tras incorporarse y limpiarse lo mejor que pudo el traje. Se tocó el revólver que llevaba en la cintura. Terrence comenzó también a recorrer el camino, hasta la puerta de la cocina, y Albert sacó la pistola para prepararse. Era un portento cuando se trataba de disparar y necesitaba que su puntería siguiese siendo la misma. Annie no podía gritar porque continuaba amordazada. Neil tenía a Candy de pie y le estaba desnudando lentamente con el cuchillo que sostenía en la mano derecha. Había pasado la cuerda por la barra de la cortina para tenerla con las manos en alto, y la amenazó con darle una patada en el vientre si no hacía todo lo que le pedía sin oponer resistencia. Candy sabía que si hacía un mínimo movimiento, aquel animal cumpliría su amenaza. Su valiente amiga la veía tan afligida, tan resignada a lo que se avecinaba. Nadie podía salvarlas. Nadie era conocedor de su situación. Un precioso cuadro para teñir de rojo, dijo Neil cuando tuvo a Candy desnuda. La primera marca se dibujó en su pequeña barriga abultada. Él llevó el cuchillo a esa zona y redondeó con la punta del cuchillo su ombligo. Presionó fuerte para hacerla sangrar y que ella chillase a través de la mordaza. Annie se sumó al grito con horror. Los gritos fueron amortiguados por la tela de sus bocas. La pelinegra no podía hablar. No era capaz de ponerle algún tipo de trato al que él pudiese aceptar si dejaba libre a Candy, porque el pañuelo que Neil le había colocado en la boca no le permitía emitir palabra alguna. «Señora Graham», escucharon la voz de un hombre desde la puerta. Neil gimió por la interrupción, al tiempo que ellas vociferaban con la mordaza puesta. Se sacó un revólver. «Si hacen alguna tontería, disparo. Y por supuesto que la primera en morir serás tú», señaló a Annie. Ellas callaron. Neil se dispuso a mirar por la ventana y observó que se trataba de aquel banquero de Londres. Se quedó en silencio esperando que él se fuese. «Señora Graham, le he traído el dinero que solicitó para escapar de su esposo tal y como lo pidió. Me ha asegurado de que el señor Graham estuviese fuera de la casa. Él no sabe nada. Es momento de que huya si es lo que desea. Le espero aquí cuando decida salir. No tenga miedo. Conmigo está a salvo». Las dos trataron de disimular la esperanza que comenzó a embargarlas cuando escucharon aquellas palabras. Archie acababa de decir una mentira que se traducía en que llegaron los refuerzos. Neil se giró para mirar a Candy con una sonrisa. «Pequeña bruja inteligente. ¿Ibas a escapar de él? ¿Te pega? He oído que los hombres de los Highlands tienen el temperamento corto.
La miró con una sonrisa que Candy no supo cómo interpretar. Neil, con el arma en mano, se aventuró en abrir la puerta con cautela. Señor Cornwell, volvemos a vernos, pero la próxima vez no dé tantos detalles. No ha sido creíble. Levantó el arma y procedió a apuntar al banquero. En ese momento, Albert rezó para que Terrence hubiese sido capaz de llegar hasta la puerta de la cocina y que estuviese abierta o que se encontrase a punto de romperla para entrar. Archie se dispuso a echar su mano de su pistola cuando un disparo resonó a lo lejos. Vio cómo la bala de Albert impactaba en el brazo derecho de Neil y el revólver caía al suelo. El rufián levantó la mano izquierda, al tiempo que daba un paso atrás para cobijarse en la casa. Lanzó un cuchillo que no llegó a hacer diana en Archie, dada que una segunda bala dio de pleno en el metal, desviándolo del camino. Archie empuñó el arma y trató de disparar al villano en el pecho. Desafortunadamente no dio en su objetivo porque Terrence, desde atrás, había lanzado un cuchillo y había herido por la espalda de Neil, por lo que lo hizo caer al suelo. Terrence se vio en la obligación de esquivar el disparo de Archie. «Archibald», lo amonestó, «no eres de ayuda». «Lo siento», se disculpó. Terrence contempló la escena. Su bella esposa estaba desnuda, amordazada y atada con una cuerda, con las manos en alto. Viva. Estaba viva. En su vientre había un círculo con sangre. Rugió como nunca jamás un hombre lo había hecho. Se acercó a Neil, le sacó el cuchillo de la espalda y se dio vuelta para mirarlo. Supo que no estaba muerto porque había gemido cuando le quitó el arma de su carne. «Soy Tigre, guerrero de los Highlands, nieto del gran jefe de la tribu. Voy a sacarte el corazón y luego cortaré tu cabellera por lo que le has hecho a mi acompañante guerrera». Levantó la vista para observar a su esposa. Candy era consciente de que su esposo le estaba pidiendo permiso. Ella asintió. Albert ya le había puesto su chaqueta por encima para cubrirla. Estaba cortando las cuerdas para librarla, aunque seguía teniendo unas esposas colocadas. También tenía la mordaza en la boca. Archibald había salido a la carrera después de quitar el cuchillo del camino. Cuando llegó a la puerta vio a su lado derecho a Albert atendiendo a Candy. Al frente estaba Terrence de rodillas sosteniendo a Neil. Al girar el rostro a la izquierda, vio a Annie con el rostro amoratado, cortaduras en uno de sus brazos y sollozando. Fue hacia ella y la abrazó. Terrence sacó un puñal de su bota, le abrió la camisa a su presa y poco a poco cortó la carne de su pecho. Escucharon a Neil chillar hasta que cayó inconsciente debido al dolor. Candy observaba a su esposo todo el tiempo. Terrence estaba sacando el corazón de Neil de su cuerpo, al tiempo que pronunciaba unas palabras. Ella supuso que su lengua materna. Candy solo deseaba haber sido ella que le hiciera eso. Terrence sostuvo en la mano esa parte del hombre muerto y se la ofreció a Candy. Ella cabeció afirmativa, y él pisoteó el órgano con fuerza con el pie derecho hasta que no quedó nada. Luego se dispuso a cortarle la cabellera. Cuando acabó, percibió que Albert estaba a su lado sosteniendo su pistola. Vio que se agachaba para registrar al hombre y sacó una llave del bolsillo. Era para abrir las esposas. Entonces, Archibald se acercó, empuñó su arma y le pegó un tiro en la cabeza. «Uno nunca sabe si el demonio ha muerto definitivamente hasta que le vuela la tapa de los sesos», dijo Archie, para luego escupir sobre el cadáver. La mirada de Candy y de Annie se encontró. Al fin, eran libres de verdad. Epílogo. Londres, Inglaterra. Semanas después, Castillo Granchester. Tras la ceremonia, Candy estaba entre su esposo y Annie. Al otro lado de su amiga estaba Archibald. Sus esposos no se separaban demasiado tiempo de ellas. Después de lo sucedido, se convirtieron en sus fieles protectores y algunas veces, ambas se sentían asfixiadas. Aprovecharon que los padres de ambas se llevaron a sus respectivos yernos para darles un tiempo de privacidad. Salieron al jardín para respirar aire puro. Todavía no habían hablado del incidente desde que sucedió. Ambas estuvieron ocupadas en los preparativos de la boda de Annie las semanas transcurridas. Eso las ayudó a olvidar un poco lo vivido. Cuando el médico llegó hasta la casa de Candy, después de que Albert fue a buscarlo mientras Terrence y Archie se ocupaban de los primeros auxilios,
se determinó que no habían sufrido mayor mal, que los embarazos seguían su curso natural. ¿Cómo estás?, preguntó con suavidad Candy, al tiempo que observaba la pequeña cicatriz en el brazo de su amiga. El vestido que llevaba Annie tenía las mangas cortas y dejaba entrever la maldad que sufría a manos de Neil. Estoy bien. No debes preocuparte por mí. Soy más fuerte de lo que parezco. Quería ayudarte y me odiaba por no poder hacerlo. Todo lo que podía pensar era en que estábamos solas y que él iba a matarte delante de mí. Las lágrimas comenzaron a salir. Ambas se abrazaron y se quedaron así durante un buen rato, consolándose mutuamente. No consiguió su objetivo y es lo que importa. Pero te hizo tanto daño. Sé que te forzó a quebrarte, Annie. No podía soportar verte en ese estado y saber que no podía hacer nada para ayudarte. No digas eso, Candy. Annie sonrió. Todavía no me creo que llegaran a tiempo. Le doy gracias a Dios de lo que lo detuviesen. Terrence dijo que su abuelo le dio mi mensaje. ¿Qué? Annie se separó de ella para mirar a los ojos. No había entendido lo que acababa de decir. Yo lo llamé. En cuanto Neil se apareció frente a mí, comencé a llamar a mi esposo en mi interior. El pueblo al que pertenece en las Highlands creen en los espíritus de sus antepasados, cuidan de ellos. Me lo contó todo cuando Mark se marchó. Tuve fe en que ellos lo traerían hasta mí. Pensarás que estoy loca, pero te creo, Candy. Creo que de verdad tu esposo es alguien muy especial. Vi su ritual cuando te vengaba y remataba a ese demente. Lo condenó al fuego eterno de los traidores mientras sacaba su corazón. Es lo que me dijo que significaban las palabras que recitó en la de su madre. ¿Seremos capaces de dejar atrás el pasado? Cada vez que cierro los ojos, veo su horrible cara. Annie odiaba sentirse vulnerable. Estoy segura de que lo haremos. Solo debemos pensar en nuestros hijos, Annie. Todo quedará en el olvido a medida que nuestros hijos crezcan y los veamos felices y sanos. El amor de nuestros esposos servirá de manto apaciguador. Nos sobrepondremos. Sé que crees que será difícil, pero lo lograremos. Dejaremos atrás a Daniel Deegan de una vez por todas, y su recuerdo morirá. Nunca volverá a afectarnos. ¿Qué sucedió con Susana? A esta hora debe estar gritando todo tipo de blasfemias en las profundidades de las más frías y oscuras mazmorras del reino. Se merece eso y más. Annie asintió. Hubo un silencio que se percibió pacífico. ¿Sabes, Candy? Jamás pensé que amaría a alguien como amó a mi esposo, susurró la pelinegra. Lo sé. Como también soy consciente de que él te idolatra con devoción. Por eso tuve que intervenir para hacer que ese testarudo viese que podría perderte si no se comprometía contigo lo antes posible. Es momento de que me confiese, Annie. Candy suspiró con cierto temor ante lo que le iba a contar. Estoy al corriente. Sé que en cuanto Mark se presentó en tu casa hace algún tiempo, le propusiste que retara a luchar a Archie por mí. Sonrió. Sospecho que Mark quiso hacerlo en cuanto se lo dijiste, pero lo estuviste conteniendo. ¿Hay algo que no sepas? Annie le sonrió. Me alegro de que tú también tengas a alguien que te valore a tu lado. Veo el amor en los ojos de Terrence cuando te mira. Percibí ese destello cuando llegamos a Gretna Green y lo observé examinarte. Supe que él sería el hombre que rompería aquella maldición familiar. Y él le quitaría la vida a Neil. No me preguntes cómo, pero lo sabía. Cuando él despedazó el cuerpo de ese engendro, vi su ira cuando te observó atada y dolorida. Supe que lo mataría 1 y 1000 veces por lo que te había hecho, porque era justamente lo que yo deseaba hacer. Que Dios se apiade de mi alma. Hubiese querido ser yo quien empuñase el cuchillo que rasgó su carne viva para sacar su podrido corazón. ¿Me convierte eso en una mala persona, Candy? ¿No? Pues cuando yo vi cómo lo hacía, sentía que era mi mano la que guiaba la de mi esposo para perpetrar lo que hizo. Yo estaba con él mientras le daba su merecido. Terrence, están aquí, gritó Archie hacia adentro de la casa. Enseguida, los 2 hombres estuvieron frente a las esposas. ¿Bailamos?, inquirió Terrence. Candy se quedó con los ojos muy abiertos. ¿De verdad? ¿Me estás pidiendo un baile frente a todos?
La rubia no se lo podía creer. Por supuesto que sí, le dijo Terrence con tranquilidad. Pero si tú no sabes bailar. Yo no aseguraría tal cosa. Le tendió la mano y la pareja se dirigió al salón de baile. Cuando la música terminó, salieron al jardín nuevamente. ¿Te he dicho hoy ya cuánto te amo, Pecosa?, preguntó amoroso Terrence mientras la abrazaba por detrás y le acariciaba el vientre. Sí, pero puedes decírmelo a cada momento. Te amo, Candy. Y tal parece que alguien más quiere unirse a la charla. Terrence sonrió al percibir un pequeño golpecito. La pareja se quedó así durante bastante tiempo, mirando al horizonte que se vislumbraba esperanzador. Escuchaban la música y las risas de alegría que provenían del interior del castillo. Ambos sabían que todo lo malo, lo complicado se había quedado en el pasado, que solo se avecinaban tiempos mejores, en los que el amor sería una excelente base para tener una gran familia y excelentes amigos cerca. Te amo, Terry, dijo ella entre suspiros. Era realmente feliz y sabía que ese estado de ánimo no iba a cambiar durante el resto de su vida. Así sucedió. La primera alegría llegó meses más tarde cuando escucharon el llanto de su primer hijo. Años después volvieron a experimentar la misma alegría al percibir el segundo. Cuando ambos niños cumplieron la edad suficiente para comprender ciertas cosas, Terrence cumplió su palabra. Los llevó a las Highlands escocesas. Les enseñó la cultura de sus antepasados. Fin. Bien, Terryadictas. Cumplo con darles la noticia de que esta historia, este hermoso fic, ha llegado a su fin. Quiero darle gracias una vez más a Rosy Castaneda por dejarme narrar sus bellas letras, que como siempre nos sacan lágrimas, risas, llantos, enfados y muchas emociones más a flor de piel. También quiero darles las gracias a ustedes por haber sido tan pacientes y escuchar con devoción esta historia todas las noches en el chat. Sin nada más que decir, y luego de haber agradecido nuevamente a la autora, a ustedes y a todo el personal de Terry Fix, me despido. Espero que pronto nos volvamos a encontrar en una próxima narración, chicas. Andy Graham se despide. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Manténganse sanas y salvas.